Este sin duda alguna es uno de los mejores emuladores de Windows para Android. Es cierto que existen formas de instalar Windows 10 u 11 en un teléfono Android. El problema con esto es la gran dificultad para poder instalarlo. Y no solo eso, sino que requiere un teléfono gama alta potente para poder correrlo. En cambio, acá podemos tenerlo en una aplicación sin perder el sistema Android y tan fácil de instalar y usar que te sorprenderá. En él podemos instalar juegos y programas que dependiendo de las capacidades de tu celular podrás ejecutar. En este caso se trata de un teléfono gama baja. No te vayas que en este video te enseñaré todos los pasos para usarlo además de mostrarte cómo van algunos programas y juegos. Primero para instalarlo, deberemos buscar en Google WinLetter. Debemos entrar en esta página, que es el GitHub oficial del autor. Bajar y buscar el enlace de la APK para instalarlo. Encontrarás varias versiones, lo recomendable es descargar la última versión. Luego con un gestor de archivos, puede ser uno que venga con tu teléfono. O podemos buscar en Google Play alguno como Files, Goos y Archivos. Para poder buscar en las carpetas donde lo hayas bajado el APK para instalarlo. Que por lo general se guarda en descargas. Ya instalado lo abrimos. Esto que ves aquí son los contenedores. Que son sesiones independientes de Windows. Cada uno que crees podrás tener configuraciones y programas por separados. Para crear un contenedor nuevo le damos al más. Le podemos poner nombre. La resolución. Si es un teléfono no muy potente es recomendable poner resoluciones bajas, igual se verá bien. Los drivers gráficos. Si tienes un procesador Snapdragon, usas Turnip Adreno. Que a la vez tiene varios plugins gráficos, que son estos. El más usado con Adreno es de XVK. Pero tienes que probar cuál te anda mejor, dependiendo del juego o programas que vayas a correr. El otro driver gráfico es el VGL Universal, que es para los procesadores MediaTek. Como es el caso de este teléfono que estoy usando, que tiene el MediaTek Helio G85. Con este, el plugin que mejor anda es el One de 3D. El driver de audio usamos el que ya viene. Marcamos para mostrar los FPS. Y en Processor Affinity podemos marcar qué afinidad de núcleos del procesador usarás. En mi caso los marco todos. Acá podemos poner el fondo de pantalla con una imagen. Aquí elegimos la tarjeta gráfica a emular. Dejar el A9800 GT. Y seleccionamos la cantidad de memoria de video que emularás. Luego en WinComponentes se puede dejar tal cual. En Drives, es decir discos duros. Tenemos la unidad de que es la carpeta de descarga de la memoria interna del teléfono. Podemos agregar más unidades, como una para la tarjeta SD, marcando su ubicación. Después en avanzado tendremos los presets de modos de emulación del procesador. Se puede dejar en compatibilidad y luego probar otros modos si es necesario. Importante para los permisos de administrador y evitar algún problema de ejecución. Desmarcar de System esta casilla de para servicios. Y le damos al listo. Ya creamos el contenedor, le puse de nombre Windows XP. La versión de Windows se selecciona dentro del sistema ejecutándose, ya les mostraré más adelante. Por último, antes de correr el contenedor. Tenemos esta configuración de los box 64 y 86 para elegir la versión, que no está de más saberlo. Ahora sí ejecutamos el contenedor que creamos nuevo. Esta ventana de Computer, con las unidades de discos duros, no deben cerrarla, porque cerrará el contenedor. La pueden minimizar. Es recomendable instalar esta librería llamada OneMono Installer, que trae las aplicaciones de NetFramework de código libre que pueden necesitar algunos juegos o programas. Podemos instalar el programa de conexión de Internet, que viene como Internet Explorer si quieres usar alguna app que requiera conexión. Ok, ahora a instalar algo. Vamos a la unidad D, que es la carpeta de descarga del teléfono. Podemos instalar aplicaciones.exe. Esta app funciona más que todo y mejor con instaladores .exe independientes que no necesiten clientes. Puede ser una imagen ISO descomprimida o juegos como los de GOG.com han funcionado bien.
Hay quienes han podido abrir Steam o Epic pero con errores de compatibilidad sin que anden bien, lo cual exige mejores teléfonos también. Voy a instalar esta versión de GOG de Fallout 3. Logré hacerlo correr en este teléfono gama baja, lo cual me sorprendió muchísimo, pero tuve que tocar algunas configuraciones del contenedor. Claro, FPS un poco bajos y algunos problemas de visualización de los menús. Sin embargo, es increíble. Los controles virtuales te mostraré cómo configurarlo más adelante. Para elegir la versión de Windows a emular, lo hacemos por aquí. En configuración de WAN. Esto sirve para compatibilidades de programas. Para abrir el teclado, abrimos el menú del emulador por acá deslizando a un lado y tocando en la tecla digital volver del celular. Y acá tenemos el administrador de tareas. En los 3 puntos están las opciones de cada proceso. Y al lado está el uso del CPU. Y la memoria RAM. Ahora probaré instalando este programa de Office, que tiene Word, Excel y demás gratuito. Tardó un rato en este celular pero se logró. Ahora un clásico de PC. Counter-Strike 1.6. Le disminuí la resolución dentro de configuraciones de video del juego a 640 x 480. Y anda bien, a decir verdad. Para configurar los controles no metemos por acá en Input Controls. Tenemos algunos ya predefinidos. Para crear uno personalizado le damos en la tuerca. Ponemos nombre del control. Velocidad del cursor si hace falta. Le damos a Controls Editor. Pulsamos el más. Y lo ubicamos donde queramos. Seleccionado le damos a la tuerca para darle atributos al botón. Haré un joystick, así que en tipo selecciono stick. Y aumento el tamaño. Para el botón de dispare repito lo anterior. Solo que en tipo le pondré botón. Y en binding pondré clic izquierdo del mouse. Y así con los demás que necesitemos. Al terminar simplemente volvemos atrás y se guardarán. Nos debería aparecer con su nombre de la lista de Inputs Control. Esto fue lo máximo que pude resumir toda la demostración y uso de este fantástico emulador.